Buenas noches, hermanos. Nosotros ya la semana pasada se dio inicio a esta serie de Conociendo al Dios de la Biblia. Joan les compartió el deseo de nosotros los pastores de poder junto con ustedes reflexionar acerca de la importancia de conocer a Dios y también ir a la palabra y también nosotros extraer de ella algunos aspectos de Dios que son importantes para nosotros. Y Joan compartió este tema de la importancia de conocer a Dios. Yo quiero hacer referencia a una de las citas que el pastor Joan compartió la semana pasada acerca de esta importancia. Es una cita de A.W. Tozer, donde él dice lo siguiente: la cuestión más importante que la iglesia tiene delante siempre será Dios mismo. Y la realidad más portentosa acerca de cualquier ser humano no es lo que él pueda decir o hacer en un momento dado, sino la forma en que concibe a Dios en lo más profundo de su corazón. Lo más revelador acerca de la iglesia será siempre su idea de Dios, así como su mensaje más significativo es lo que diga sobre él o lo que deje de decir, porque con frecuencia su silencio es más elocuente que sus palabras. Yo creo que Tozer resume ahí un asunto vital que es lo que estamos tratando de transmitir con esta serie. Dios mismo, Dios es el protagonista, es el objeto de nuestro estudio en la iglesia y el objeto de nuestro amor en nuestros corazones. El primer mandamiento Cristo lo resumió como amar a Dios por encima de todas las cosas. Y luego dice, y el segundo mandamiento de la ley es semejante a este: amarás al otro o al prójimo como a ti mismo. Y ese mandamiento es similar al primero en el sentido de que ambos tratan de amor. La vida se trata de amar a Dios y amar a los demás como a nosotros mismos. Pero para amar a Dios hay una condición indispensable, como para amar a cualquier persona. Yo no amo lo que yo no conozco. Para yo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, yo tengo que conocerlo profundamente. La Biblia da por sentado que si yo conozco a Dios, yo lo voy a amar con todo. Dios es un ser que cuando es descifrado, genera amarlo. Cuando yo veo la bondad, la misericordia, la gracia, el poder, el carácter de Dios y lo veo en su palabra y lo veo actuar en mi vida y estoy atento a sus actuaciones, no me queda otra cosa que amarlo. A veces nosotros estamos eso se da mucho con las relaciones sentimentales entre los seres humanos. Es una comparación un poquito distinta, pero a veces uno conoce una persona y en los pocos días que tiene, la persona se vuelve loca con la otra persona. Y piensa en las noches y casi no puede dormir, y eso es lo que nosotros le llamamos el enamoramiento. La persona se enamora y en los primeros días, pues, que no ve los defectos de la otra persona, la ama profundamente, está dispuesto a dar su vida. Pero sucede que cuando pasa el tiempo y destapa ciertas cosas de la otra persona, se da cuenta que no es tan sublime como lo pensó en el principio, y entonces el amor comienza a disminuir. Ya no es lo mismo. Eso pasa hasta en los matrimonios. Definitivamente los seres humanos es inverso. Mi amor hacia los seres humanos cuando yo los conozco, porque cuando los conozco más de cerca comienzo a encontrar que no eran tan perfectos como yo pensaba que eran. Con Dios es al revés. Yo comienzo a conocer a Dios y mientras más lo conozco, más perfecto lo encuentro, más hermoso lo veo, más amable en el sentido de que es digno de ser objeto de mi amor, lo encuentro. Entonces, si la vida es definida por Jesús como amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a mí mismo, pero nos concentramos en amar a Dios en esta serie, la condición necesaria, indispensable para amar a Dios es conocerlo profundamente. De hecho, no solamente esa es una condición necesaria
para yo amar a Dios. Es que es absolutamente vital para mi caminar cristiano. Si Dios es mi todo, por lo menos eso es lo que dice teológicamente, se dice teológicamente, la Biblia así lo dice, Dios es mi todo. ¿Cómo yo puedo entonces hacer de Dios mi todo si yo no lo conozco? ¿Cómo yo puedo confiar plenamente en Él si yo no lo conozco? ¿Cómo yo puedo dar mi vida por su causa si yo no estoy totalmente identificado con su causa y no la conozco plenamente? O sea, el conocimiento de Dios es vital para amarlo y para vivir para Él. Y no solamente en ese sentido, sino que es vital también para mi propia vida personal. Yo diría que el conocimiento de Dios es como una roca debajo de mis pies en las tormentas de esta vida, en los terremotos de esta vida. Cuando yo conozco a Dios, quien tiene bajo su control el mundo y todos los asuntos de los hombres, y yo lo conozco y yo confío en Él, las cosas se pueden mover, pero yo no me muevo. Porque como dice el Salmo 46:10, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Entonces, dicho eso, expuesto eso de la importancia de conocer a Dios, lo vital que es conocer a Dios para yo poder amarlo, confiarle, para yo poder vivir mi vida, yo quisiera responder a la pregunta en el día de hoy: ¿qué es lo que implica conocer a Dios? ¿O qué significa conocer a Dios? Vamos a tratar de profundizar en esa respuesta a esa pregunta y luego en los próximos miércoles también viendo cómo entonces es que yo lo conozco. Pero comencemos tratando de entender a qué se refiere la Biblia cuando habla de conocer a Dios. ¿Qué implica este concepto de conocer a Dios? Nosotros sabemos que cuando la Biblia habla de conocer a Dios, no se refiere simplemente a un conocimiento circunstancial del tipo siguiente: ¿tú conoces al presidente fulano de tal? Para no hacer referencia a ninguno. Yo puedo decir, de hecho, yo no conozco ningún presidente personalmente, yo no lo conozco. En una ocasión hace muchos años le di la mano a uno, pero no lo conozco, o sea, no. Yo diría que no conozco ningún presidente personalmente. Ahora, yo lo conozco, yo sé quién es. En ese sentido, yo conozco al presidente. Yo conozco al presidente de mi país, de Estados Unidos, yo sé quién es. Pero si me hacen la segunda pregunta de, ¿pero realmente tú lo conoces personalmente? No, así no. Entonces, claramente cuando uno habla de conocer a Dios, no nos estamos refiriendo a ese conocimiento circunstancial de que yo conozco a una persona, sino a un conocimiento personal, relacional del ser de Dios. Es más profundo que el simple conocimiento referencial o circunstancial de una persona. J.I. Packer, en su libro El conocimiento del Dios Santo, hablando de esto, reflexionando acerca de esto, dice: cuando hablamos de conocer a Dios, estamos usando una fórmula verbal, y las fórmulas son como cheques, no son buenos a menos que sepamos cómo cobrarlos. O sea, ¿qué significa conocer a Dios? ¿De qué estamos hablando cuando usamos la frase conocer a Dios? ¿Un tipo especial de emoción? ¿Te tiembla la espalda? ¿Una sensación soñadora, flotante y fuera del suelo? ¿Hormigueo y emoción como buscan los drogadictos? ¿O conocer a Dios es un tipo especial de experiencia intelectual? ¿Se oye una voz? ¿Se ve una visión? ¿Se encuentra uno con extraños pensamientos corriendo por la mente o qué? ¿A qué nos referimos nosotros con conocer a Dios? O cuando decimos fulano de tal, Moisés, Jacob, o personas conocen a Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y yo quisiera usar un texto que usó Jesús en Juan 17. Como ustedes saben, Juan 17 es la oración más larga registrada de Jesús en la Biblia. Y tiene un verso tremendamente importante que es Juan 17, y quiero usarlo para responder a esta pregunta. Juan 17:3, Jesús hablando, orándole a su Padre, y aparentemente había testigos de esta oración aquí. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien has enviado. Esos fueron los términos en los que Cristo oró. De manera interesante, esto es una trivia del versículo. Este es el único versículo de toda la Biblia en la que Jesús se llama a sí mismo Jesucristo. Se llamó Jesucristo. Yeshua Mesías, que es Jesucristo. Cristo es Mesías en griego y se traduce Jesucristo, pero en hebreo era Yeshua Mashiach, que es Jesucristo. Es la única parte de la Biblia donde Jesucristo se dice a sí mismo Mesías, Salvador, porque eso significa Mesías, Jesús significa Mesías, Salvador. Y entonces Jesús define aquí lo que es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso tiene mucho contenido, ese versículo, muchísimo contenido. Quizás vamos a irlo exprimiendo, vamos a decirlo así, por lo menos en algunos aspectos que nos interesan para entender esto de conocer a Dios. Fíjense que Jesús dice que la vida eterna es conocer a Dios. Más que una vida larga, es una vida con Dios, en la que se conoce a Dios. ¿No se dieron cuenta que esta es la vida eterna? Uno pudiera decir, la que se vive por siempre, la que no tiene fin. La definición de Jesús de vida eterna no es en términos cronológicos, cuantitativos, de qué es la vida eterna, sino que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Jesús está definiendo la vida eterna como un tipo de vida, que es la vida que se vive cuando uno conoce a Dios. Ciertamente la vida eterna tiene un aspecto cronológico, que es una vida que no acaba. Eso es cierto. Pero aquí Jesús la define en términos no cuantitativos de tiempo, sino cualitativos en términos de con quién yo me relaciono. Hay un versículo en el libro de Proverbios que dice algo así como que vivir con una mujer rencillosa es lo peor que le puede pasar a uno. Eso lo dice la Biblia. Yo es haciendo una referencia. No todas las mujeres son rencillosas, o sea que no, hay algunas que son así y hay algunos hombres rencillosos. Pero lo pongo en esos términos porque la Biblia lo puso en esos términos. Pero lo que quiero hacer referencia es que uno pudiera decir, como parafraseando ese pasaje, es decir, vivir con una persona quejumbrosa no es vida. ¿Me explico? Bueno, Jesús dice, la vida eterna, la vida buena, es la que se vive con Dios. Ese es el tipo de vida a la que hace referencia Jesús cuando se refiere a vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocer a Dios no es una parte opcional de la vida cristiana, es la vida cristiana. La vida cristiana se trata de conocer a Dios. Yo crezco espiritualmente mientras más conozco a Dios. El objetivo de mi estudio, de mi oración, de mi dedicación, de mi devoción, de venir a la iglesia es conocer a Dios y luego honrar al Dios que conozco. De eso se trata la vida cristiana. O sea, podemos definir, de hecho, el crecimiento en la vida cristiana como el aumento de mi conocimiento de Dios. No de mi conocimiento solamente intelectual, lo vamos a ver, sino un conocimiento intelectual pero experiencial de Dios. Y ese es el tipo de vida para el que nosotros fuimos creados. Eso es sin duda una declaración que podemos ver desde Génesis 1. Dios crea al hombre y a la mujer y los crea para estar en comunión con ellos. Es el pecado que rompe la comunión y luego Cristo viene a restablecer la comunión perdida por el pecado. Pero el objetivo de nuestra creación fue estar en comunión con Dios. Ese es el tipo de vida para el que nosotros fuimos creados. El hombre sin Dios no funciona bien, en todos los sentidos de la palabra. El hombre sin Dios está perdido en para qué está aquí. El hombre sin Dios está perdido en cuanto al diseño de lo que él es y de lo que es la sociedad. El hombre sin Dios está perdido en su eternidad. El hombre no funciona bien sin Dios. Dios
es el eslabón perdido del hombre, es lo que le da sentido a toda mi existencia, porque para eso fuimos creados, para estar en comunión con Él, de hecho, para conocerle y amarle. Esas cosas las podemos derivar de ese versículo. Seguimos derivando algunas cosas de ese versículo. Cuando Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, usa la palabra ginosco, que no voy a expandir el griego y demás, simplemente es decir que se refiere a un conocimiento experiencial y relacional. No es un conocimiento intelectual de que yo conozco al presidente, se refiere que conozco a una persona personalmente, valga la redundancia. Lo conozco, sé cómo es, sé cómo piensa. En el ámbito de la crianza de caballos, es muy común escuchar a una persona decir, yo conozco ese caballo. Cuando una persona va a montar un caballo y le dicen, ten cuidado, y la persona responde, no, yo conozco ese caballo. O sea, yo conozco cómo ese caballo responde cuando yo le grito. Yo conozco cuando ese caballo responde cuando escucha un ruido del exterior. Yo sé cómo ese caballo responde cuando ve agua. De hecho, cuando ve agua se levanta y cuidado, agárrate que posiblemente te caes. Cuando alguien dice yo conozco ese caballo, está diciendo yo sé cómo él reacciona y actúa. O sea, yo tengo una relación con ese caballo, ¿verdad? De la misma manera, cuando este texto se refiere a conocer a Dios de manera relacional, experiencial, es que yo conozco cómo Dios piensa y reacciona. En un momento dado, donde Moisés está orándole a Dios y está pidiéndole algunas cosas, le dice, muéstrame tus caminos. Y uno piensa en la palabra tus caminos y uno piensa es como que muéstrame para dónde ir. No. En inglés se oye mejor porque le dice, show me your ways, las maneras en las que tú funcionas y en las que tú actúas. Déjame conocer cómo tú respondes y reaccionas y actúas. Moisés quería saber eso. ¿Quién de nosotros no quisiera saber cómo Dios respondería ante la situación que te está ahora mismo como desconcertando en tu vida? Tienes una situación familiar o de trabajo o cualquier tipo de situación difícil que te causa incertidumbre, que te causa ansiedad, que tú no sabes qué va a pasar y que tú pudieras tener una audiencia privada con Dios y decirle, Señor, ¿qué tú harías? Y que Él te pueda decir, yo haría esto, esto y esto. Gracias. ¿No quisiéramos tener eso? Quisiéramos tenerlo. Mientras más nosotros conocemos a Dios por medio de su palabra, por medio de su pueblo, por medio de las experiencias que tenemos en la vida y lo vemos actuar a Él y deducimos cómo Dios trabajó, vamos adquiriendo entonces ese conocimiento para cuando se nos presente la siguiente oportunidad de buscar consejo, nosotros decimos, sí, yo creo saber cómo Dios quiere que yo actúe. Eso pasa en la medida que uno va creciendo. Ese es el tipo de conocimiento que Jesús dice aquí, que es la vida eterna, de conocerlo de manera personal, relacional, experimentar a Dios y saber cómo Él actúa en ciertos momentos y ciertas circunstancias de la vida. Pero hay algo interesante también en este verso y dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Wow, Él se puso ahí. Hay algunos que dicen que Cristo nunca declaró que fue Dios o que era Dios, pero claramente esta declaración es una declaración de igualdad con Dios. La vida eterna es que te conozcan a ti y a mí. ¿No es eso lo que Él está diciendo? Que te conozcan a ti y que me conozcan a mí. Eso implica su mediación exclusiva. Nosotros sabemos por múltiples pasajes, yo voy a poner algunos de esos pasajes en un momentito, por lo tanto no voy a dar todo el detalle, pero nosotros sabemos por múltiples pasajes que nosotros no podemos tener una relación con Dios a menos que no vengamos por medio de Jesucristo. Yo voy a explicar lo que eso implica en un momento, pero es interesante que Jesús mismo dijo, la vida eterna es que te conozcan a ti y a mí. Entonces, ¿en qué sentido? Quiero expandir entonces, ¿en qué sentido esta experiencia de conocer a Dios debe ser relacional? Estoy expandiendo tanto en la parte relacional como en la parte de que Jesucristo es también parte de este conocer a Dios. Bueno, nos referimos a que no se trata de saber cosas sobre Dios o de haber oído hablar de Él. No se trata de que tú tengas
conocimiento teológico, de que te hayas leído 1, 2 o 5, 10 libros de teología sistemática, o que hayas ido a un seminario, que te hayas leído la Biblia 10 veces. Eso es bueno, es bueno, pero no es el conocimiento del cual estamos hablando. De hecho, yo creo firmemente que hay gente que no sabe leer, que conoce a Dios. Tampoco se trata de saber que existe, pues Satanás sabe eso muy bien. De hecho, Satanás sabe que Dios existe y sabe más teología que todos nosotros. El problema de Satanás no es teológico, es de rebelión. Ese es el problema de muchos seres humanos también, no es teológico, no es que ignoran a Dios, no es que no saben que Dios existe, es que no quieren someter su vida a Dios en los términos que Dios establece, ¿no? En el conocimiento de Dios se debe involucrar el intelecto, sí, pero también los afectos. Yo involucro el intelecto, pero también los afectos. Conocer a Dios conduce a amarlo. Ahí estamos comenzando a llegar a qué es lo que implica conocer a Dios. Cuando yo comienzo a desarrollar amor por Dios, deseo por Dios, yo como que yo estoy conociéndolo. Yo lo estoy conociendo. Cuando comienzo a apreciar las formas en las que Dios actúa, cuando comienzo a valorar las cosas que Dios valora, parte de mi amor por Él, yo estoy conociéndolo. Porque el conocimiento de Dios involucra el intelecto e involucra también los afectos. Entonces, como le decía, no es simplemente el conocimiento. Por eso puede prestarse a confusión el título del curso, que es Conociendo al Dios de la Biblia, porque parece que estamos haciendo alusión a conocimiento y parecería que estamos diciendo que el que más sabe es el que más conoce. Y no necesariamente es así. El que más sabe no necesariamente es el que más conoce a Dios, sino que ese conocimiento tiene que cobrar vida en mí. El conocimiento de la soberanía de Dios tiene que generar confianza en mí. El conocimiento de lo que Dios hizo en Cristo en la cruz tiene que generar en mí gratitud y amor por Dios. Si no existe en esta moneda, que de este lado es conocimiento teológico, no existe de este lado un amor, un afecto, una emoción que se despierta en mí, producto de ese conocimiento, yo no lo he conocido. Yo tengo conocimiento, pero no lo conozco a Dios personalmente. No lo he experimentado. Hay momentos en mi vida, en múltiples ocasiones, que han ocurrido cosas que yo las he interpretado como gestos de amor de Dios hacia mí, específicamente. Múltiples. Y en algunas ocasiones me he conmovido hasta las lágrimas de pensar que Dios hizo esto o aquello. Yo sé que Él vino y se sacrificó por mí en la cruz. Y eso es suficiente, miren, para que Él, sin hacer nada, yo lo deba amar. Pero cuando uno ve a Dios actuar de manera específica en una circunstancia de mi vida hoy, y yo entiendo que eso fue un gesto de Dios hacia mí, a mí me conmueve. Y eso me añade conocimiento en el sentido relacional. Dios me ama y yo le amo. Esta cita creo que es muy importante para cerrar ese punto y diferenciar conocimiento de conocer a Dios personalmente. Si el factor decisivo fuese la corrección teórica, entonces obviamente los eruditos bíblicos conocerían a Dios mejor que nadie. Pero no lo es. Puedes tener todas las nociones correctas en tu cabeza sin probar en tu corazón las realidades a las que se refieren. Y un simple lector de la Biblia y oyente de sermones que está lleno del Espíritu Santo desarrollará un conocimiento mucho más profundo de su Dios y Salvador que un erudito que se contenta con ser teológicamente correcto. ¿Se dan cuenta? Yo estoy totalmente de acuerdo con esa cita. Eso no es un versículo bíblico, pero estoy totalmente de acuerdo con la cita, porque se deduce de la palabra. A mí me llama la atención cómo los primeros apóstoles, claramente la gente sabía que no eran hombres letrados ni eruditos. En el libro de los Hechos aparece una cita literalmente donde dice, definitivamente estas no son gente ni pudiente ni preparada, pero evidentemente han estado con Jesús. Sus vidas han sido transformadas,
Su determinación es clara, su amor por Cristo y por su causa es claro. Esta gente no tiene la preparación, pero tiene un corazón para Dios increíble. Entonces, dicho eso, quería abundar sobre eso de conocer a Dios. Es más que conocimiento, involucra las emociones y mis afectos hacia Dios. El conocimiento de Dios debe despertar en mí emociones y afectos que me lleven a amar más a Dios. Y en la medida que yo más inclinado me sienta hacia Dios, entonces yo lo estoy conociendo más. Ahora, esto de que por medio de Jesucristo, porque Juan 17:3 dice claramente: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso no se puede como obviar. Eso es tremendamente importante. Eso es lo que él dice literalmente, que te conozcan a ti y a Jesucristo. Bueno, en Juan 14, un poquito antes, Jesús, en un intercambio que tuvo con los discípulos, había dicho: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Este es un versículo que mucha gente como que o lo ha borrado de la Biblia o lo lee diferente. Yo no sé. Cristianos incluso. No sé lo que para ustedes significa este versículo, pero para mí tiene un significado. Jesús es el único camino a Dios. Por chocante o difícil que parezca, quien no conoce a Jesús y su obra redentora no puede llegar a Dios Padre. Eso lo dijo Jesús claramente. La razón por la que las iglesias mandan misioneros a las naciones, a los pueblos no alcanzados, a donde no se habla lenguas conocidas, que no tienen ni siquiera alfabeto, para decirles es que Cristo es el único camino y que de no conocerlo no hay salvación fuera de Cristo. Eso está clarísimo. La razón, yo puedo expandirme aquí, pero la razón es que el pecado del hombre delante de Dios, el pecado de todo ser humano, del 100% de los seres humanos, de los que estamos aquí, de los que están fuera de aquí, ha sido pagado, vamos a decirlo así, por Cristo, o más bien, todo ser humano es pecador y la única manera de yo acercarme a Dios y que Dios me acepte es que alguien pague por mí mi pecado. Y nadie más hizo eso sino Jesús. Y qué bueno que Cristo lo dijo en esos términos, porque si Cristo hubiese sido más flexible, está conduciendo a la gente a la condenación. No puede ser flexible porque la justicia de Dios requiere que mi pecado sea pagado por alguien, y el único que lo hizo fue Cristo. Entonces, por eso el que te conozcan a ti y a Jesucristo, Mesías Salvador en original, a quien has enviado, es absolutamente necesario para acercarnos a Dios. No podemos conocer a Dios, acercarnos a Dios Padre. Jesús es Dios también, igual a Dios, pero no es el Padre. Jesús es una persona divina, hijo de Dios, de la misma estirpe de Dios. Juan 14:9 también agrega: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús va un poco más allá cuando habla del camino, la verdad y la vida. Y luego Tomás le pregunta: bueno, pero muéstranos al Padre. Y la respuesta de Jesús fue: ¿me viste a mí? Viste al Padre. Colosenses 1:15, Pablo dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Literalmente, lo pueden buscar en sus Biblias. En el original dice ícono del Dios invisible. El ícono, un ícono es algo que representa a, que refleja a. Cristo es la imagen del Dios invisible. Dios no tiene cuerpo.
Jesús no tenía cuerpo antes de su encarnación. Jesús es espíritu igual que el Padre, pero Él se encarnó y adquirió un cuerpo. ¿Y en qué sentido entonces el que ha visto a Cristo ha visto al Padre? ¿En qué sentido? No en el sentido físico, porque el Padre no tiene cuerpo físico. Es que Jesús está diciendo, como soy yo, así es el Padre. Como pienso yo, así piensa el Padre. Lo que quiero yo es lo que quiere el Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hebreos 1:3 dice, agrega acerca de Jesús, Él es el resplandor de su gloria. Cristo, hablando de Cristo, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Jesús es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Por eso Juan 17:3 dice, Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. No puedo conocer a Dios si no vengo por medio de Cristo. Entonces, hermano o amigo, no sé si estás aquí porque eres invitado y no has nunca considerado esta verdad del Evangelio. Recientemente lo hablaba con alguien muy amado mío que como que finalmente entendió de qué se trata el Evangelio. Estábamos leyendo Juan en el capítulo 6 o 7, donde Jesús está, el capítulo 6, donde Jesús está diciendo que Él es el pan de vida y el que come de Él, de su carne y bebe de su sangre, no tendrá hambre ni tendrá sed jamás. Y yo decía, bueno, no se trata de la comida física ni de la bebida física, se trata del concepto de llenura espiritual, llenura interna, la plenitud que Dios le da al ser humano cuando nosotros nos acercamos a Él. Pero ¿qué implica comer la carne y beber la sangre de Cristo? ¿Qué implica? Bueno, sabemos que la cruz es como el sacrificio de Jesús en favor de los pecadores. En ese sentido, su carne y su sangre fue ofrecida en nuestro favor. Cuando yo me veo y me siento pecador y entiendo que yo definitivamente necesito un Salvador, porque yo no me puedo salvar yo mismo, yo no soy perfecto, yo no soy pulcro delante de Dios, absolutamente no, y ninguno lo es. Y yo entiendo eso, y yo necesito un Salvador, y me acerco a Cristo y le digo, Señor, perdóname por el sacrificio de Jesús, por el sacrificio que Jesús hizo por mí. En ese sentido, entonces, yo he comido la carne y bebido la sangre de Cristo. En ese sentido. Y ahí tengo salvación. Entonces, ¿qué se siente después de eso? Uno no se siente perdonado. Y si vuelvo y peco, yo vuelvo y pido perdón, porque la sangre de Cristo es suficiente para perdonarme de toda maldad, dice el libro de Primera de Juan. Yo vuelvo y pido perdón y me reconcilio con mi Dios. El Padre nuestro tiene en el mismo centro, Padre, perdónanos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros hablamos de esto, hermanos, este es el viejo evangelio, el mismo evangelio, el único evangelio que Cristo vino a traer. Es el evangelio de salvación. Y yo no sé a quién Dios le está hablando en el día de hoy y diciéndole, tú necesitas salvación. Tú no eres limpio delante de Dios, tu pecado está entre tú y Dios, y a menos que tú no te arrepientas de tu condición y vengas en los términos de Dios, aceptando a Jesús como tu Salvador, no hay manera. Él es el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, hablando de esto, concluyendo esta parte, tanto la persona como la obra de Jesús son una clara revelación de quién Dios es y de cómo Él procede. Deducimos cómo Dios es al ver a Jesús. Discernimos cómo Dios actúa tanto al ver a Jesús actuar como al contemplar la redención lograda por medio de Cristo. Si yo leo los evangelios detenidamente, reflexivamente, yo voy a ver aspectos gloriosos de Jesús y por tanto de Dios que están expresados en los evangelios. Cosas tan sencillas, historias tan sencillas
Como que en un momento dado Jesús está sanando, enseñando, ministrando, consolando, y le traen comida, él no había comido y él prefiere no comer y dice: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Como humano él sentía hambre. ¿Será que Jesús no tenía hambre? Sí, él sentía hambre. Hay varios relatos que nos dicen que Jesús sentía hambre, pero él prefería no comer que dejar a la gente desatendida. ¿Qué te dice eso de Dios? ¿Qué te dice eso de Dios? Filipenses 2 dice que él se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Dios, Jesús, no escatimó, no abrazó el hecho de ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de su gloria, de su grandeza, de su majestuosidad, y se humilló y vino aquí a la tierra. ¿Qué te dice a ti eso de Dios? Un amor que se sacrifica a ese punto. A veces a mí me toca hacer pequeños sacrificios por mis hijos. Pequeños sacrificios por mis hijos. El domingo pasado yo estaba cansado, estaba medio sudado, y mi hijo pequeño me pide que lo monte a caballito. Estoy poniendo una estupidez de ejemplo, pero yo no quería montarlo a caballito. Pero yo no se lo dije. Y le dije: ven, papi, yo lo amo. Y lo monté a caballito. Y llegué más estrujado al carro. Pequeño sacrificio, pero pon tú un sacrificio donde un familiar le dona un riñón a un hijo. O pon otro sacrificio donde tenemos en la historia, hay ejemplos de padres que se han sacrificado literalmente por sus hijos. En la Segunda Guerra Mundial hay múltiples ejemplos de padres que prefirieron ellos ser muertos ellos que ver a sus hijos morir. Eso es amor. Entonces, ¿cómo tú le llamarías a un ser como Dios, que no necesita de nosotros? No necesita de nosotros para ser feliz y pleno. Y seres que le hemos dado la espalda y le hemos ofendido y nos hemos rebelado contra Él, que Él decide dejar su gloria, encarnarse, vivir 33 años en medio de este mundo, que a mí que soy pecador me repugna a veces. Y Él se pone aquí y llega a la cruz, y cuando está en la cruz le pide al Padre: Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. ¿Qué corazón es ese? ¿Cuál es la dimensión del amor de Cristo? Si uno medita y medita y medita en todo eso, se le da como múltiples capas del amor y de la gracia y de la misericordia, de la atención y del cuidado de Dios por nosotros. Y cuando yo veo eso y lo deduzco, digo: bueno, ¿y entonces de qué yo temo en mi vida? Fíjense la lógica de Pablo en este mismo sentido. Miren la lógica de Pablo en Romanos 8:32. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Esa es la lógica de Pablo. Pablo ve en la obra de redención el amor de Dios. Si Dios ofreció y entregó a su Hijo, ¿cómo no me va a dar todas las cosas? Entonces Pablo se está refiriendo a que nos va a ir bien siempre. Sabemos que no, porque si hubo alguien que sufrió fue Pablo. Pablo lo que está diciendo es que Dios no retendrá nada bueno hacia nosotros. Bueno desde el punto de vista de Dios. Lo bueno para Dios en cuanto a nosotros, lo bueno para nosotros es todo aquello que me haga parecerme más a Dios. Y a veces eso implicará bendiciones, no bendiciones, porque todas las cosas son bendiciones según Romanos 8:28, porque Él hace que todas las cosas cooperen para bien para aquellos que le aman. Ahora, a veces eso tendrá forma de comodidades y a veces eso tendrá forma de incomodidades. Pero tanto las comodidades que Dios nos permite como las incomodidades que Él nos permite, todas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios. Honestamente, hermano, cuando yo me quejo ante Dios, me le quejo a Dios. Cuando me quejo de cualquier circunstancia. Y cuando le digo eso a ustedes, me lo digo yo mismo, porque a mí me pasa. Entonces, fíjense cómo, si yo conozco el amor de Dios, eso me prepara para enfrentar cualquier situación de la vida. Todo lo que viene de su mano viene con un buen propósito, con una buena intención. Y si viene a mí, fue porque pasó por su despacho. ¿Ustedes sabían eso? Nada te llega sin que pase por el despacho de Dios.
Dios sella y firma todo lo que te pasa, absolutamente todo lo que te pasa. Todo, sí. Dios selló y firmó la muerte de su Hijo y muerte de cruz. Dios firmó y selló el martirio de todos los apóstoles, excepto Juan, que murió en el exilio. Dios firmó y selló el sufrimiento de muchos de los suyos, a los cuales, dice Pablo, le está reservada la corona de justicia. Hermano, esto que pasa aquí es corto, es breve, es chiquito, es pequeño, comparado, dice Pablo, con la gloria venidera. Si tan solo nosotros podamos, como dice Colosenses 3, poner nuestra mirada en las cosas de arriba y olvidarnos un poco de las pequeñeces de este mundo y ver la grandeza de Dios. Conocer a Dios entonces, hermanos, conocer a Dios entonces se inicia cuando Dios por gracia me hace nacer de nuevo. Ya esto hablamos cuando venimos a Cristo, es por su gracia que venimos a Él y nos hace nacer de nuevo. Entonces, en ese momento, damos la espalda a nuestro pecado, nos arrepentimos y confiamos en que por la obra de Cristo soy perdonado, fe. La conversión de un hombre o de una mujer tiene dos caras, arrepentimiento y fe. Me arrepiento al dar la espalda a mis pecados y ahora confío en que Cristo pagó por mí. Cuando doy la espalda a mis pecados, eso no significa que yo me vuelvo perfecto. Ninguno de nosotros será perfecto nunca hasta que entremos en gloria. Pero ya yo no peco igual. Yo peco y me arrepiento. Yo peco y estoy compungido por mi pecado porque he ofendido a mi Padre y a mi Salvador. Esas es las dos caras de la moneda de la conversión. El arrepentimiento por un lado y la fe. Es ahora entonces que tengo una relación con Dios. Cuando nazco de nuevo, me arrepiento y confío en Cristo. Por eso es que Juan 17:3 dice que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces comienza un proceso. Ahora comienza un proceso. Ahora yo tengo ya la posibilidad de conocerlos. Se me abrieron las puertas de los cielos. Ahora tengo una relación con Dios, pero yo no lo conozco muy bien. Acabo de conocerlo, por así decirlo, cuando me convierto. Y comienza ese proceso. Comienza ese proceso. Soy un infante, primero que ni siquiera gateo, después camino, después molesto, después vuelvo a mis papás locos y después entonces yo maduro y ya estoy tranquilo. Son etapas del conocimiento de Dios, de la madurez espiritual. La Biblia habla de esto de diferentes maneras. Miren cómo estos dos versículos, o este versículo habla de tres individuos o tres tipos de cristianos. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Si ustedes leen el contexto y estudian ese pasaje, literalmente le está hablando a tres tipos de cristianos en diferentes niveles de desarrollo espiritual, de crecimiento espiritual. Niños, jóvenes y padres, como la imagen reflejaba, ¿verdad? En un momento dado, Pedro le escribe a su audiencia y le dice: desead como niños la leche no adulterada de la palabra de Dios. En el libro de los Hebreos, el autor de los Hebreos reprende a la audiencia de los hebreos y le dice: ¿cómo es posible que ustedes, ya pudiendo ser maestros, haya que enseñarles de nuevo los principios elementales del Evangelio? Porque no habían crecido a la velocidad que se supone debían crecer. O sea que la Biblia nos dice que hay cristianos que pueden estar en diferentes niveles de crecimiento y de conocimiento de Dios, pero más aún, que hay cristianos que a veces no crecen tan rápido como deberían crecer. Qué cosa, ¿eh? A veces se retrasan. A veces tienen mucho tiempo en la iglesia y no han crecido. No pasan de curso. Estoy buscando analogías como para que lo veamos en la vida real. No pasan de curso, se queman una y otra vez en el mismo nivel. O niños, yo he visto eso. En una ocasión fui a un orfanato y tuve la oportunidad de conocer a un niño que tenía una enfermedad que era como un avejentamiento prematuro. Tenía 10, 12 años y tenía pliegues como un hombre de 60 años. Y murió como a los 18, 19 años, eso hace años ya. Pero una persona que parecía vieja, por lo menos en cuanto a los pliegues, pero no tenía la edad.
Hay muchos cristianos que por el tiempo que tienen en la iglesia, por el tiempo que tienen de cristianos, uno cree que deberían ser más maduros, pero no lo son. Su vida no ha sido transformada en proporción al tiempo que tienen supuestamente relacionándose con Dios, porque ese es el medidor por excelencia. ¿Qué tanto has sido tú transformado? ¿Qué tanto conozco a Dios? Depende de qué tanto has sido tú transformado, porque conocer a Dios inevitablemente conduce a la transformación de la persona. En Filipenses 3, Pablo, hablando del crecimiento y el conocimiento, miren cómo Pablo vincula crecimiento espiritual y conocimiento de Dios. Dice, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Oigan esto, todo yo lo estimo como pérdida, todo lo que yo era antes yo lo estimo como pérdida, como basura. En el original es como estiércol. Es un estiércol todo lo que yo conocía antes. Un poquito grotesca la expresión, pero eso es lo que dice en el original. Con el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura. En realidad no perdió mucha cosa. A fin de ganar a Cristo. Si gané a Cristo, eso es basura. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por fe en Cristo. Déjenme detenerme un poquito ahí en esa frase. Pablo atesoraba el hecho de ser hallado en Cristo. ¿Cómo así ser hallado en Cristo? Bueno, que cuando Dios vea a Pablo, no vea a Pablo, sino que vea a Pablo que está amparado en Cristo. Amparado en el sacrificio de Cristo, amparado en la sangre de Cristo, amparado en el amor de Cristo. Pablo quiere ser hallado por Dios en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. O sea, yo no quiero que Dios me evalúe en base a mi propia rectitud, porque si es por mi rectitud, estoy quemado. Yo no quiero que Dios me evalúe así, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. O sea, hay una justicia, hay una rectitud que Dios me regala cuando yo estoy en Cristo. Dios me ve tan recto como Cristo fue, cuando yo me acojo al sacrificio de Cristo en la cruz por mí. Y agrega entonces, y conocerle, o sea, quiero ser encontrado, hallado en Él y conocerle a Él. Eso es lo que yo quiero, conocerle a Él. El poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Y ahí continúa, llegando a ser como Él en su muerte. Es increíble cómo este hombre valoraba el conocer a Dios, a Cristo Jesús, a este nivel, a nivel de decir, yo lo he perdido todo y lo considero basura, y de hecho estoy dispuesto a sufrir por Él si eso implica conocerlo más. Eso es lo que dice al final, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Él quería parecerse tanto a Cristo, experimentar lo que Cristo experimentó, que estaba dispuesto a sufrir los padecimientos de Cristo para parecerse a Él. Por eso es que cuando leemos la Biblia y la leemos profundamente y leemos los evangelios y leemos también lo que se dice de Jesús, que se dice que fue varón de dolores y experimentado en aflicción, y entonces Romanos 8:29 nos dice que nosotros estamos siendo transformados a la imagen del Hijo. No hay manera en la que un cristiano pueda ser transformado a la imagen del Hijo si no sufre. En otras palabras, el sufrimiento es una materia obligada del cristiano. No hay manera de destruir el yo sin sufrimiento. Pero Pedro compara eso con el proceso de purificación del oro. Nosotros podemos decir, guay, eso sí duele. Pero Pedro dice, es como el oro. El oro se somete al fuego, las impurezas se van, ¿y qué queda? Oro puro. Ah, bueno, pues si Dios lo que está haciendo de mí es un oro puro, venga fuego.
No somos masoquistas tampoco, pero si Dios lo manda es porque es necesario para purificar mi alma. No para salvarme, sino para hacerme más semejante a Él. Y Él me salvó por su gracia cuando me arrepentí y puse mi fe en Cristo. Lo mismo que dice Pablo aquí de conocer a Dios, el incomparable valor de conocer a Dios, es lo que dice Jeremías, y el pastor Joan hizo referencia a este texto. Estoy concluyendo en unos minutos. Dice, así dice el Señor: no se gloríe el sabio en su sabiduría o de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. En otras palabras, la sabiduría, el poder y la riqueza realmente no son motivos de grandeza y gloria delante de Dios. No te gloríes ni de la sabiduría, ni del poder, ni de la riqueza, porque esas cosas delante de Dios no tienen ninguna grandeza. Son medios que Dios nos da. Si Dios nos hace sabios, es un medio para lograr propósitos. Si Dios nos hace poderosos, es un medio. Si Dios nos hace ricos, es un medio. Pero no tienen valor en sí mismo. Solo lo que podemos conseguir para Él y para sus propósitos. Entonces, si tú te vas a jactar de algo, si tú te vas a enorgullecer de algo que tú eres en este mundo, hazlo de lo siguiente, de que tú entiendes y conoces al Dios del cielo. Dios dice, eso es lo que tiene valor. Mas el que se gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Claro que el que entiende a Dios y le conoce, no va a andar jactándose, yo conozco a Dios y lo conozco. Porque el conocimiento de Dios nos humilla y nos impide la jactancia. Nos vamos a jactar de que Él es nuestro Dios. De eso sí, pero no diga que yo le conozco más que tú, ese sería un orgullo. Y ahí mismo estamos mal. Entonces, conocer a Dios, y ya resumiendo, ¿qué implica entonces? Y ya me quedan 2 slides, este y otro más. Es adquirir un entendimiento cada vez más claro de lo que Dios es y cómo actúa. Dicho entendimiento es real en la medida que soy transformado y voy pareciéndome cada vez más a Él en las cosas que valoro, que desprecio y en la manera como reacciono. Es un entendimiento de cómo Dios es y cómo actúa. Y cuando yo entiendo eso me asombra de una manera que me cambia. Eso es exactamente lo que dice 2 Corintios 3:18. Nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria mientras contemplamos a Dios. Entonces, el contemplar el amor de Dios, en contemplar su gracia, en contemplar su verdad, el contemplar su santidad, el contemplar los atributos de Dios, me va transformando, me hace querer ser como Él, en la medida que yo conozco eso. Y entonces yo ahora valoro otras cosas, me desprecio otras y reacciono de otras maneras. ¿Cómo avanzamos entonces? Ok, yo quiero eso, queremos eso, ¿verdad? De eso se trata este curso, de eso se trata estas enseñanzas. Solamente le voy a dar un verso y ahí lo vamos a dejar y continuamos la semana que viene. ¿Cómo avanzamos? Nada más les digo, la conversión no requiere ningún esfuerzo, absolutamente ningún esfuerzo, porque la salvación es un milagro de Dios, es un nuevo nacimiento que Dios nos permite tener en Él. Me arrepiento y pongo mi fe en Cristo y soy salvo, es un regalo de Dios. Ahora, el conocimiento de Dios y el crecimiento espiritual sí requiere un esfuerzo de mi parte. Y Dios dice en Jeremías 29, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los expulsé, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envía al destierro. Esto es una promesa a Israel. Pero la parte inicial es un principio espiritual que está a lo largo de la palabra. Dios se deja encontrar.
El que toca, se le abre, dice Cristo. El que llama, se le responde. El que pide, recibe. Santiago en un momento dado le dice, ustedes no tienen porque no piden. O sea, ustedes no tienen una relación con Dios. Ustedes no están buscando a Dios. No están deseando a Dios. Me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón. Dios quiere ser anhelado. Dios quiere ser encontrado. Y Él está dispuesto a revelarse a nosotros. Pero nosotros tenemos que, en medio de toda la bruma de nuestra generación, de las distracciones, de las seducciones, de todo lo que tenemos a nuestra disposición, decir, realmente esto no tiene valor delante de conocer a Dios. Por tanto, el principio como fundamental que nos va a permitir a nosotros adquirir un mayor conocimiento relacional de Dios es entender aquí que Dios tiene un valor incomparable versus todas las demás cosas y que por lo tanto es digno de nuestra entera devoción y búsqueda. Con eso en mente es que nosotros tenemos que comenzar a buscar a Dios. Una lectura sí ayuda, venir a la iglesia sí ayuda, pero hay un hambre que yo tengo que pedirle a Dios, Señor, dame hambre de ti, dame hambre por tu palabra. Cuando busco a Dios en su palabra, leo su palabra, Señor, dame entendimiento, dame comprensión, aumenta mi sed, mi hambre por ti. No escatimes, Señor, experiencias para que yo te busque más. Y cuando estemos en situaciones difíciles, en vez de decirle a Dios, quítala de mí, es enséñame, Señor. Enséñame a verte, permíteme verte, sosténme, consuélame, edifícame en medio de esta experiencia. Porque a veces desperdiciamos las experiencias que Dios permite en nuestra vida para revelarse a nosotros, pidiendo que nos la quite. Pero espérate que estamos Él está enseñándonos algo y yo estoy mirando para otro lado. Y ojalá que podamos decir todos como Job al final del libro. No sé si ustedes se han percatado, pero lo que le pasó a Job en todo el libro de Job, en los 42 capítulos que tiene el libro, fue un curso intensivo de Dios para Job, diseñado para Job, para revelarse a Job de una manera más personal. Y al final del libro él dice, Señor, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Se dan cuenta cómo entonces la experiencia tuvo un propósito revelador que acercó a Job a Dios? Eso tiene que ocurrir en nuestras vidas. Ojalá Dios nos abra los ojos para lo que Él está haciendo entre nosotros. Ojalá Dios ponga en nosotros el deseo de buscarle con más intensidad. Ojalá Dios disminuya el hambre por comida chatarra espiritual y aumente el hambre por nutrición espiritual en nosotros y que podamos verdaderamente alimentarnos del Dios verdadero.